Un saludo para la profesora Carmen Sabelandia y los alumnos y las alumnas estudiantes de enfermería de la escuela de la UPTC. Nos abordaremos en esta tarde en un tema sumamente vital y de suma importancia como lo es el tema de la muerte. Seguramente ustedes ya en el recorrido del semestre han podido ver el tema de la muerte desde otras dimensiones, la dimensión antropológica, la dimensión social, y la invitación es para que en este coloquio que vamos a tener en esta charla abordemos la muerte con un sentido cristiano. Y claro, la muerte también como problema del ser humano. Me acompaña Carlitos, seminarista que presta sus servicios en el Perú y está de paso por Colombia. El tema de la muerte pues es un tema recurrente en nuestra vida. La muerte aparece en el ciclo de todo ser viviente y tiene como realidad carácter ineludible. O sea que siempre en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos con este problema. El abordar la muerte desde el sentido cristiano ofrece un nuevo significado dentro de las concepciones que hay sobre la muerte. Por ejemplo, es muy diferente la perspectiva de la muerte en la filosofía existencialista, que considera que con la muerte se acaba todo. El sentido que ofrece la religión, y más explícitamente la religión cristiana, pues es un sentido que lo vamos a abordar desde Cristo. Cristo como el gran triunfador de la muerte y nosotros como partícipes de ese triunfo. Por eso el cristiano ve de manera diferente el problema de la muerte. Es muy diferente ver a un cristiano, a un musulmán o a un existencialista hablando sobre la muerte. Nosotros nos enfocamos en Cristo nuestro Señor, que con su muerte nos ganó para todos nosotros algo que responde a la pregunta ¿y qué hay después de la muerte?, que es la pregunta humana sobre este tema. En la dimensión religiosa, católica, la respuesta está dada a favor de Cristo nuestro Señor y en Cristo por todos nosotros, ya que el cristiano responde que después de la muerte lo que viene es la vida eterna. Ahora bien, para poder nosotros acceder a esa nueva vida, el cristiano tiene que primero enfrentarse con su hermana la muerte, pero no en un enfrentamiento trivial o en un enfrentamiento ambiguo. Es más bien precisamente un encuentro que, como lo dice nuestro padre San Francisco de Asís, es un encuentro con un familiar. La muerte se vuelve tan familiar en los cristianos que San Francisco la llamó la hermana muerte, para darle un sentido sumamente positivo. Mientras los otros eluden el tema de la muerte, el cristiano, por el contrario, la reflexiona, la interioriza, la internaliza y se va preparando, porque todos los días es un acontecer con nuestra propia muerte. Por eso se dice en el argot popular que lo más seguro que tendremos en este mundo es ciertamente la muerte. Y de esas cosas tan seguras, el cristiano, pues con esa realidad, con esa visión y perspectiva, cada día es un encuentro, una preparación para ese momento tan definitivo y tan especial. La preparación que hace el cristiano, pues la hace precisamente desde abordar la vida nueva que se nos promete con la presencia de Cristo nuestro Señor. Esta presencia está marcada porque Cristo nuestro Señor vino a esta tierra, compartió nuestra humanidad menos en el pecado, porque lo vamos a ver más adelante. El hecho de
desear algo después de la muerte implicará dos cosas: que sí hay una vida después de esta vida, después del trance de la muerte, nos veremos abocados a una nueva experiencia, pero va a estar determinada por o vivir eternamente en el infierno o vivir eternamente en el cielo. Esa nueva vida, que es vivir, por ejemplo, los que no sean aptos para la vida eterna, pues tendrá una vida eterna, pero será allí en el Sheol, que es la consecuencia precisamente del pecado, de la negación a amar a Dios y a creer en su divina palabra. Ese hecho les hace a ellos no merecedores de la vida eterna en el cielo, sino que tendrán, claro que tendrán una vida eterna, pero está dada en función de permanecer en el Sheol, en el infierno, por toda la eternidad. No así el buen cristiano, el que vive los mandamientos de la ley de Dios, que se hace ya desde ahora la perspectiva de querer heredar la vida eterna. Por eso en un cristiano se respira la alegría de ese encuentro al final en el ocaso de la vida. Y claro, también en el marco de todo cristiano, pues no significa que la muerte haga desaparecer el dolor y el sufrimiento. Muchas veces la muerte termina siendo un tema intocable. Se quiere vivir embotado sin pensarse en ella. Por eso la gente se anestesia de frente al tema de la muerte. Más por el contrario, para el cristiano que comprende la teología y la teología de Jesús, lo que surge es una esperanza de vida ante el misterio de la muerte. Y esta esperanza de vida está marcada en Cristo nuestro Señor. De ahí entonces que el encuentro con nuestra hermana muerte será como esa persona, esa amiga que nos ayude a dar el salto de esta vida a la otra. Eso es lo diferente, digamos, desde la perspectiva cristiana, de cómo se vive, de cómo se reflexiona y de cómo se le da sentido a la vida después de la muerte. Entonces la muerte para el cristiano no es el final de todo, sino apenas es el comienzo de nuevas realidades. Vamos a leer un pasaje bíblico aquí con la ayuda del seminarista Carlitos, que nos orienta un poco sobre ese tema y nos da luces de cómo vamos nosotros a ir orientando el tema de la muerte en relación con darle un significado cristológico. A continuación proclamaremos la lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, que dice: Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor, porque Cristo murió y volvió a la vida para ser sacerdotes de los vivos y los muertos. Todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito: Juro por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua dará gloria al Señor. Por lo tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas de Dios a sí mismo. Esta lectura nos orienta en algo que es como una sentencia. Según se vive, se muere. Entonces, el apóstol lo que está diciendo para nosotros los cristianos es que realmente nuestra vida o nuestra muerte no es algo propio de nosotros, sino que realmente está en función de que tanto la vida como la experiencia de la muerte están y son para Dios. Dios es el que nos trae a la vida, Dios es el que nos devuelve nuevamente al barro de donde habíamos sido sacados, pero Dios también es el que nos vuelve a llamar a una vida nueva con Cristo. Por eso, en una sociedad en la cual vivimos,
donde cada día la sociedad, la ciencia, la técnica se preocupa por mantener la vida, por gozarla y disfrutarla, por hacer de la vida más humana, ha crecido el rodear al moribundo de técnicas, ayudas médicas con tal de prolongarle la vida. Y siendo la muerte el último acto en el que se realiza la total entrega en libertad, se vislumbra precisamente una nueva oportunidad. Porque por más ciertamente de que exista ciencia, por más ciertamente de que la técnica aporte a sostener, a prolongar la vida, sí de alguna u otra manera será un encuentro ineludible. Y será un encuentro cuando se vive para Dios, un encuentro realmente positivo. La celebración se convierte entonces en una fiesta gozosa y una fiesta festiva, porque el encuentro con la muerte no será otra cosa sino que el estar esbozando, acercándonos de alguna u otra manera a vivir las realidades celestiales. Y esas vivas realidades celestiales están en función de que realmente nuestra vida tienda a nuestra ciudadanía del cielo. Aquí en esta tierra la muerte es un tema irrevocable como castigo por las faltas cometidas a causa del pecado. Entonces el pecado trajo a nosotros la muerte, pero la resurrección de Cristo fue precisamente el saldar esa deuda, y por eso entonces el cristiano vive en una dinámica de gozo, de alegría, sosteniéndose de Cristo para que realmente el encuentro con la muerte no sea un acto fatal, sino que sea realmente la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entre todo hombre tiene la experiencia de la muerte, y mueren los seres queridos, mueren los amigos, mueren los familiares. Y todo ello, claro, no vamos a decir entonces que por ser cristianos entonces se nos va a quitar la tristeza o el dolor. No, porque es inherente a nuestra peregrinación de seres humanos que vamos también experimentando lo propio de los seres humanos, al igual que todos los demás que habitan este planeta. Pero cuando se tiene verdaderamente esa significación, cuando se tiene la vida en Cristo, realmente la muerte no es el fin, sino precisamente el comienzo de una nueva vida. Y la vida está realmente en Cristo nuestro Señor, porque Él es el gran triunfador de la muerte, del pecado, y nos otorga vida eterna. La muerte, en el contexto en el cual nosotros vivimos, está en el marco de que sería el destino final de todo hombre que viene a este mundo. Pero esta necesidad encuentra realmente una respuesta en poder nosotros abandonarnos a Cristo nuestro Señor, el poder realmente también solidarizarnos con los demás, porque el morir de algún hermano nuestro también nos va recordando nuestra propia muerte. El solidarizarnos debe ser precisamente un sentido de abrirnos también a la esperanza. Cristo nuestro Señor derrumbó precisamente el poderío de la muerte y nos otorga una nueva vida en Cristo. Ahora yo quisiera preguntarle aquí a nuestro amigo Carlitos, ¿qué ha significado la muerte de Cristo y su resurrección en el marco de nuestra vida? ¿Cómo entender realmente que con Cristo nosotros tenemos esperanza? Bueno, pues Padre, aquí podemos ver que Cristo, frente a su muerte y a su resurrección, ha sido gozosa para nosotros porque nos ha traído la paz, el amor, nos ha traído ese cariño, nos ha entregado su propia vida por cada uno de nosotros. Él mismo vino a esta tierra, experimentó, supo que era el sufrimiento, la humillación, hasta que fue crucificado. Y Él experimentó y conoce qué fue la muerte.
Y ahora, frente a eso, ya que Cristo vino por nosotros, es ese hermoso gozo que Él nos viene a traer hacia nosotros de amor, de alegría, que reitero nuevamente. Y ahora nosotros, como seres humanos, debemos aceptar que nuestra vida es pasajera y debemos llevarla hacia la vida eterna. Porque en ocasiones, como decía el Padre anteriormente, no ponemos el diálogo o a veces evadimos este tema que es la muerte, tal vez por sufrimiento interior, porque no nos vale la pena, porque no le hallamos importancia a eso, porque hay tantas cosas de que a veces no le llevamos interés a las cosas. Podemos decir aquí que si enfocamos la manera de la muerte, la podemos ver de manera biológica. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Ahora de la parte médica, una persona sin saberse su edad, niño, joven, adolescente o anciano muere por alguna causa o enfermedad. Ahora si miramos la parte religiosa, somos creados por el Padre, por Dios, para cumplir una meta, para cumplir una vocación. Y cuando llegamos hasta el punto de la muerte, de la partida del Padre, es donde vivimos diariamente, vivimos la vida eterna, Padre. Este tema nos hace recordar entonces nuestro bautismo. El cristiano, cuando viene a este mundo, nace para este mundo, accede al primero de los sacramentos, que es el bautismo. Y allí en el bautismo se nos recuerda precisamente que hemos compartido la muerte con Cristo nuestro Señor. Ese signo de sumergir al niño en las profundidades de las aguas y volverlo a sacar tiene dos significados. Primero, ciertamente que ese niño que ha venido a este mundo ha venido a gozar la vida, claro, ciertamente, pero que su vida es finita, que todavía de alguna u otra manera no está llamado a vivir vida eterna, que se verá abocado no solamente a asumir todo el sufrimiento que le va a traer este valle de lágrimas, sino que también el sacarlo de las aguas significa poder recordar que Cristo nuestro Señor no se quedó allá en el frío sepulcro el día de su crucifixión, sino que sacarlo implica realmente recordar que con Cristo nuestro Señor hemos muerto, pero con Él, con su resurrección, hemos ganado vida eterna. Qué importante, porque el cristiano recuerda su bautismo y al recordar su bautismo, recuerda ciertamente que nace para Dios, que experimentará la muerte natural, pero que en ese encuentro, por la sangre de Cristo nuestro Señor, que es la que nos ha redimido, tendrá nueva vida en la eternidad. La muerte, de alguna manera, también le presenta al cristiano una oportunidad de hacer examen de la vida. Y qué importante esto del examen, porque lo hemos dicho, el cristiano no hace caso omiso de la muerte, no la evade, antes por el contrario, se va preparando porque sabe que al final, en el encuentro con la muerte, presentará su examen final de la vida. Y lo decíamos, ¿por qué? Porque es que hay que ganar la vida eterna. El cristiano o todo ser humano está llamado a vivir después de la muerte. Pero el gran dilema y el gran problema sería ¿qué tipo de vida eterna vamos a vivir? La vida eterna en condenación, causa de la negligencia a no convertirnos y a vivir obstinados en el pecado, o por el contrario, un examen de conciencia que nos lleve realmente a pensar que nuestra vida ha sido en función de asumir los mandamientos de la ley de Dios, de aspirar realmente a podernos configurar con Cristo, de tal manera que ese encuentro definitivo con la muerte nos traslade no al Sheol, no al infierno a causa de nuestro pecado, sino más bien por el contrario, que los actos de nuestra vida,
nuestros pensamientos, el quehacer de los años que Dios nos regale de peregrinación por esta tierra estén en función de mirar a los bienes eternos. Por eso lo dirá la palabra de Dios. El cristiano no se deshace la vida acumulando bienes materiales, porque al fin de cuentas estos se van a quedar como se va a quedar este cuerpo. Este cuerpo se va a podrir, estos huesos se van a volver harina. El cristiano sabe que lo que se puede rescatar de este cuerpo efímero y material es el alma que llevamos dentro, pero que esta alma que ya tiene la característica de eternidad, habrá que cuidarla para que realmente nosotros nos veamos merecedores de ser admitidos en la vida eterna. Pero será la consecuencia de realmente vivir los mandamientos. Será la consecuencia de realmente hacernos conscientes del bautismo. Será la consecuencia de que el cristiano reflexione lo que ha significado el derramar la sangre de Cristo en la cruz, sangre que nos ha redimido, sangre que nos ha lavado del pecado, el acto que canceló la deuda por la cual habíamos nosotros sido condenados a la muerte, pero que ahora con la resurrección de Cristo nuestro Señor es una victoria ganada para el cristiano. La muerte entonces ha perdido su carácter de actitud definitiva y más bien entra en una etapa intermedia. Y lo decíamos, el encuentro con la muerte simplemente es un mero paso. Por eso Pascua, la Pascua, como lo hemos dicho, es un nuevo nacimiento a una esperanza nueva. Ahora esta esperanza está vinculada con nuestra resurrección. Por tanto, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y su Pascua es para nosotros prenda efectiva de que también vamos a resucitar con Él. De esa manera, ya para dar finalización a este coloquio, recordaremos entonces cómo ciertamente toda nuestra fe, inclusive en el encuentro tan fraternal con nuestra hermana la muerte, porque es un hecho ineludible, se va a dar en todo un gozo por ese paso, por esa Pascua de esta vida que pareciera ser que termina y no termina porque simplemente es el paso de esta vida a la vida eterna. Entonces, qué bueno para ustedes, queridos profesionales de la salud, que realmente también tengan esa mirada optimista cuando se acompaña al moribundo, cuando asistamos al ocaso de la vida temporal, el poder no solamente darle a la persona esta orientación de mirar hacia el futuro, mirar a un horizonte en la resurrección, una nueva resurrección allá en el reino de los cielos, sino también la esperanza para familiares, cuidadores, amigos y personas que han acompañado a la persona. Y claro, también lo hacemos nosotros desde esa misma perspectiva. Yo me preparo para vivir mi propia muerte, pero con una mirada de que este no será o no llegará a ser mi final, sino que por el contrario, mi muerte traerá como fruto una nueva vida allá en el más allá, una vida eterna. Ya lo hemos dicho, dependerá si esta vida me la gano para el Sheol o si esta vida, esa vida eterna, me la gano para vivir con Dios y en el reencuentro con todos nuestros antepasados en aquello que llamamos cielo. Muchas gracias para la profesora Carmenza, muchas gracias para los estudiantes. Dios les bendiga y muchos éxitos en sus estudios.